No solo siguieron órdenes, redefinieron la crueldad. En Płaszów, el comandante Amon Goethe salía al balcón de su villa, rifle en mano, y disparaba a los prisioneros al azar, abajo, a veces por ofensas percibidas, a veces simplemente porque podía. En Auschwitz, Irma Grese, con apenas 20 años, patrullaba el campo con un látigo reforzado con alambre, usándolo para aterrorizar a los prisioneros. Seleccionaba a su antojo. En Bergen-Belsen, Joseph Kramer presidía un campo donde el hambre y las enfermedades consumieron a decenas de miles. Más tarde conocido como la Bestia de Belsen, imponía el orden sin piedad, manteniendo el control mientras los cuerpos se amontonaban a su alrededor. No eran soldados de campo de batalla ni burócratas distantes. Eran los hombres y mujeres que miraban a las víctimas a los ojos y elegían la crueldad una y otra vez. Este documental revela cómo el sistema nazi creó deliberadamente guardias que prosperaban con la violencia. Cómo la ideología, el poder y la recompensa transformaron a personas comunes en algunas de las figuras más aterradoras del Holocausto. Y una vez que comenzaba esa transformación, no había límite para lo que estaban dispuestos a hacer. El sistema nazi no buscaba asesinos natos. Los construía a través de caminos deliberados y estructurados. El recorrido de muchos guardias no comenzaba en la adultez, sino en la infancia. Organizaciones juveniles como las Juventudes Hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas servían como los principales canales de adoctrinamiento. La membresía aumentó considerablemente, especialmente después de 1933, cuando se prohibieron los grupos rivales, haciendo que la participación fuera menos una cuestión de ferviente creencia y más un paso pragmático para la aceptación social y el avance personal. Esto creó una vasta reserva de jóvenes cuyas visiones del mundo eran maleables, moldeadas por un plan de estudios que combinaba nacionalismo, entrenamiento físico e ideología racial. El camino de Amon Leopold Goethe ejemplifica este proceso diseñado. Se unió a la rama juvenil del partido nazi en 1925, años antes de ingresar al partido propiamente dicho, en 1930. En Austria, donde el movimiento nazi operó ilegalmente durante gran parte de este periodo. Tal afiliación temprana significaba más que simple conformidad, reflejaba un compromiso ideológico. En 1930 se unió a las SS austriacas, recibiendo un número de las SS y entrando en una trayectoria formal dentro de la organización. Esto no fue un salto impulsivo, sino una inmersión gradual, paso a paso, en el aparato nazi. El sistema proporcionaba una trayectoria profesional clara para hombres como él. A través de formaciones como las SS Totenkopfverbände, las unidades de la calavera. Para individuos con perspectivas económicas limitadas, esto ofrecía un incentivo poderoso, un ingreso estable, un uniforme que simbolizaba autoridad y un lugar dentro de una jerarquía rígida. Esta jerarquía fue meticulosamente diseñada para activar y recompensar comportamientos específicos. La obediencia era primordial. La deshumanización gradual de los enemigos designados era fomentada sistemáticamente. A los nuevos reclutas no se les enviaba de inmediato al corazón de un campo de exterminio. Su transición era incremental. Los primeros destinos podían implicar la vigilancia de prisioneros políticos o la participación en formas menos extremas de persecución. Cada paso aumentaba su exposición a la violencia institucionalizada, normalizando la crueldad como una parte rutinaria de sus deberes. El sistema agitaba los prejuicios existentes, incrustándolos en una estructura donde la insensibilidad no solo era aceptada, sino esperada. Las mujeres ingresaron por vías paralelas. Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath y otras pasaron de la Liga de Muchachas Alemanas o de empleos civiles a los centros de formación femenina de las SS, a menudo atraídas por el salario, el estatus y el alojamiento. La formación en lugares como Ravensbrück era breve, directiva y centrada en endurecer a las reclutas.
Pocas guardias femeninas eran miembros del partido. Los incentivos y la jerarquía hacían la mayor parte del trabajo, lo que la ideología por sí sola no podía lograr. Para cuando una persona recibía un destino en un campo como Płaszów, el trabajo fundamental ya estaba hecho. Los valores del sistema ya se habían interiorizado. La brutalidad ya no era un acto impactante, sino un deber profesional, el desenlace lógico de su formación y adoctrinamiento. La crueldad se convirtió en un componente rutinario de los campos, no por accidente, sino a través de un diseño meticuloso y burocrático. El sistema de campos de concentración fue racionalizado bajo la CSS, con Dachau sirviendo como el modelo definitivo para todos los campos posteriores. Esta adopción implicó reestructurar los campos existentes para alinearlos con la disposición y los procedimientos de Dachau. Los guardias que no pertenecían a la CSS fueron despedidos y reemplazados por soldados de las unidades de la cabeza de muerte de la CSS. Los métodos uniformes reemplazaron la improvisación con el poder centralizado bajo Heinrich Himmler y la CSS. La brutalidad extrema no se dejaba al impulso individual. Se incorporó en las operaciones diarias a través de protocolos rígidos. La Oficina Principal Económica y Administrativa de las SS, la WWHA, centralizó la financiación y la supervisión, tratando la red de campos como una empresa gestionada. La organización fue estandarizada, con divisiones claras para el mando, el control de los prisioneros, el trabajo y la logística. La maquinaria era simple e implacable. Los elementos de diseño servían para el castigo. Los recuentos se prolongaban durante horas bajo cualquier clima para quebrar psicológicamente a los prisioneros. El trabajo forzado estaba calibrado para agotar la fuerza mientras se extraía valor. La arquitectura del campo, las torres de vigilancia, el alambre de púas y la estricta zonificación convirtieron el propio espacio en un instrumento de dominación. La formación del personal reforzaba este diseño. Los guardias eran condicionados para obedecer sin vacilar, para escalar en vez de cuestionar y para aplicar los castigos según las normas. La violencia estaba estructurada en los horarios y los informes. Las infracciones producían consecuencias esperadas. La discreción se reducía a la crueldad. El sistema de capos profundizaba el efecto. Se seleccionaba a prisioneros para hacerlos responsables de supervisar a otros, distribuir el trabajo y hacer cumplir la disciplina. Delegar el poder hacia abajo multiplicó la vigilancia y el castigo, al tiempo que redujo la mano de obra de las SS. El resultado fue una desconfianza y un terror generalizados entre la población de prisioneros, con el miedo emanando tanto de los guardias como de los propios compañeros de prisión. Esta maquinaria burocrática tomaba los compromisos ideológicos y los traducía en rutinas diarias. Formularios que llenar, cuotas que cumplir, castigos que aplicar. El modelo de Dachau resolvió el problema de la escala, hizo que la atrocidad fuera predecible, administrativamente ordinaria y reproducible. Los campos se convirtieron en componentes intercambiables dentro de un solo sistema. Los procedimientos podían exportarse, el personal rotarse y los resultados medirse. Un comandante que llegaba a un nuevo sitio no necesitaba inventar métodos. Heredaba un manual, una cadena de mando y expectativas calibradas para producir terror de manera eficiente. Dentro de ese marco, los actores individuales aún podían dejar su huella. Algunos llevaban al límite las concesiones del sistema, utilizando la estructura para magnificar su propia brutalidad. Otros aprendieron que la violencia ostentosa impulsaba las carreras. El ascenso y el prestigio seguían a quienes aplicaban las políticas con el máximo efecto. La arquitectura del control estaba fijada. Lo que variaba era hasta dónde estaba dispuesto a llegar un hombre dentro de ella. La progresión de Amon Goethe, a través de la jerarquía nazi, demuestra cómo el sistema identificaba y promovía activamente el comportamiento sádico. Su camino comenzó con la afiliación juvenil en 1925, lo que lo llevó a alistarse en las SS austriacas en 1932, aunque al principio no era una figura destacada.
Su ascenso fue impulsado por la brutalidad demostrada en asignaciones anteriores, incluyendo la supervisión de la liquidación de guetos judíos y campos más pequeños como el de Tarnow. Su eficacia en estos roles, medida por una eficiencia despiadada, lo señaló para mayores responsabilidades. El sistema recompensó sus talentos particulares. Su nombramiento como comandante del campo de concentración de Kraków-Płaszów en marzo de 1943 lo colocó en una posición de poder absoluto. A su llegada, inmediatamente impuso su autoridad, anunciando supuestamente a los prisioneros: «Ahora yo soy su guardia». Esta declaración marcó el tono de su mandato. Goethe ejercía su poder de manera arbitraria y pública. Era infame por sus asesinatos indiscriminados diarios. A menudo observaba el campo desde el balcón de su villa, armado con un rifle, y disparaba a los prisioneros que, según él, se movían demasiado lento o descansaban. Para los prisioneros experimentados, la visión de su distintivo sombrero tirolés se convirtió en una señal para intentar esconderse, ya que indicaba su disposición a participar en este pasatiempo mortal. Estos tiroteos no fueron simplemente actos de violencia, sino demostraciones ritualizadas de dominio. Eran armas psicológicas diseñadas para inculcar una constante terror generalizado. El acto de disparar desde una posición elevada reforzaba su control total sobre la vida y la muerte, convirtiendo cada momento en el patio del campamento en una potencial sentencia de muerte. Sus acciones fueron meticulosamente documentadas en los testimonios de los sobrevivientes, que describían la naturaleza casual de su brutalidad durante las inspecciones de rutina. Su violencia estaba integrada en el funcionamiento diario del campo, convirtiéndose en una característica normalizada del entorno. Goethe también imponía un brutal sistema de castigo colectivo. Ordenaba la ejecución de equipos de trabajo completos si un solo miembro escapaba o cometía alguna infracción. Maximizó el control a través del terror, asegurándose de que los prisioneros se vigilaran entre sí bajo la amenaza de exterminio grupal. Su sadismo se extendía al uso de sus perros entrenados, un gran danés llamado Rolf y un mestizo de pastor alemán llamado Ralf, para atacar y matar a los prisioneros. El sistema no solo toleraba este comportamiento, agitaba su latente propensión a la crueldad al situarlo en un contexto donde no solo estaba permitido, sino que se esperaba, como una demostración de autoridad. Sus acciones resolvían una necesidad logística específica para el régimen nazi: la necesidad de comandantes capaces de imponer un reinado de terror de manera eficiente y sin vacilaciones morales. ¿Cómo evolucionó Amon Goethe de ser un miembro juvenil a convertirse en el comandante de Płaszów? Su trayectoria ilustra el mecanismo por el cual un individuo común podía transformarse en un monstruo. El sistema proporcionaba la oportunidad, el permiso y las recompensas para el sadismo extremo, canalizando la brutalidad personal hacia la política oficial. Su historia es un caso de estudio sobre cómo un entorno estructurado puede cultivar y desatar los peores impulsos humanos. El balcón de Amon Goethe no era simplemente un elemento arquitectónico. Funcionaba como un escenario para una forma calculada de guerra psicológica. Desde esta posición elevada, podía observar todo el recinto. Para los prisioneros abajo, el balcón representaba una amenaza constante e inminente. Vivían bajo el temor perpetuo de ser blanco de sus disparos aleatorios y caprichosos. No había un horario predecible ni una transgresión identificable que desencadenara un ataque. Goethe aparecía, rifle en mano, y disparaba sin previo aviso a individuos. Seleccionaba de manera arbitraria. Esta práctica no respondía a ninguna necesidad militar ni disciplinaria. Su propósito era simbólico y estratégico. Los disparos reforzaban la autoridad absoluta de Goethe y deshumanizaban sistemáticamente a sus víctimas. Al tratar la vida humana con tal desprecio casual, comunicaba que los prisioneros no eran personas, sino objetos que existían únicamente a su antojo.
Los sobrevivientes recordaban el terror paralizante que se apoderaba del campo cada vez que Goethe tomaba su posición en el balcón. La sola visión de su sombrero tirolés era suficiente para hacer que los prisioneros corrieran a buscar refugio, sabiendo que cualquier movimiento o la falta de él podía interpretarse como una sentencia de muerte. La vida se convirtió en un equilibrio precario, donde simplemente ser visible podía significar la ejecución. Estos actos eran espectáculos públicos. No se realizaban en privado ni se ocultaban a la vista. El sonido del disparo de fusil y la visión de un cuerpo desplomándose estaban destinados a ser presenciados por todos. Esta naturaleza pública era parte integral de la táctica. El público objetivo no era solo la víctima inmediata, sino toda la población de prisioneros. El objetivo era quebrar su voluntad colectiva, aplastar cualquier atisbo de resistencia o esperanza. Se creó un ambiente en el que la supervivencia dependía de la invisibilidad y la suerte, no de la obediencia o el trabajo duro. Este método también moldeó a los guardias. Al normalizar la violencia pública extrema, Goethe estableció un estándar de brutalidad para el personal del campo. Se estableció un estándar en el que la crueldad no solo era aceptada, sino esperada como una demostración de control. Para la administración nazi, esta táctica resolvía un problema práctico. Mantener el orden mediante el terror absoluto reducía la necesidad de una fuerza de guardias masiva. Unos pocos hombres, facultados para matar arbitrariamente, podían controlar a miles solo a través del miedo. Lo que hacía que los tiroteos ritualizados desde el balcón de Goethe fueran tan devastadores psicológicamente era su arbitrariedad. Eran la máxima expresión del poder caprichoso. En un sistema ya definido por reglas rígidas y castigos severos, él introdujo un elemento de horror aleatorio. Los prisioneros podían obedecer perfectamente cada orden y aún así ser asesinados. No había lógica que eludir, ni comportamiento que garantizara la seguridad. Esta imprevisibilidad generaba una ansiedad constante y debilitante. Esa psicología no pertenecía solo a los hombres. La maquinaria podía reclutar a mujeres en la misma lógica de dominación y recompensa. Irma Greiser muestra cómo se veía ese poder cuando lo ejercía una mujer joven, con rango, libertad de acción y una audiencia. Conocida por los prisioneros como la Bella Bestia y también como el Ángel Rubio y el Ángel Rubio del Infierno, se convirtió en una de las guardianas de la SS más infames. Las guardianas femeninas de la SS desafían las suposiciones sobre género y violencia. Las mujeres no eran meras espectadoras ni personal administrativo dentro del aparato de exterminio. Eran perpetradoras activas. La trayectoria de Gris es un ejemplo contundente. Se unió a las fuerzas auxiliares de la SS siendo joven, trabajando inicialmente en Ravensbrück, el principal campo de concentración para mujeres. Su desempeño allí, caracterizado por una aptitud para la brutalidad, la llevó a ser ascendida y transferida a Auschwitz-Birkenau, el epicentro del genocidio. En Auschwitz-Birkenau fue ascendida a Oberaufseherin, el segundo rango más alto que una SS Aufseherin podía alcanzar, y a los 20 años se le dio el mando de aproximadamente 30.000 prisioneras. Esta progresión no fue accidental. Fue una recompensa por su demostrada crueldad. Su origen era sorprendentemente común. Provenía de una familia agrícola modesta, un comienzo que contrastaba con el sadismo que vendría después. La disonancia alimentó los apodos que le pusieron las prisioneras. Los sobrenombres capturaban la impactante contradicción entre su apariencia juvenil y la crueldad que mostraba a diario. Como Oberaufseherin, ejercía una autoridad absoluta sobre las prisioneras de su sección, supervisando su sufrimiento con una dedicación metódica. Los métodos de Grecia para infligir dolor eran tanto brutales como personalizados. Llevaba un látigo, hecho de celofán, con una punta trenzada de alambre. Las sobrevivientes testificaron que el látigo abría los pechos de las mujeres, causando heridas profundas que se infectaban.
El látigo no solo era temido por el dolor que causaba, sino porque algunas lesiones eran menos visibles de inmediato, lo que le daba cierto margen de negación. Lo usaba indiscriminadamente, golpeando a las prisioneras en la cara y el cuerpo por faltas menores percibidas o sin motivo alguno. También utilizaba un perro atado, un perro adiestrado para atacar a las internas por orden suya, convirtiendo el movimiento diario en un paisaje de amenaza. Testimonios de sobrevivientes, incluida la doctora Gisela Pearl, quien trabajaba en la enfermería del campo, describieron la participación de Grace en tormentos calculados. Ella se involucraba en las selecciones en las rampas, decidiendo quién era apto para el trabajo y quién sería enviado a las cámaras de gas. Era conocida por burlarse y abusar de las prisioneras durante procedimientos médicos, sumando agonía psicológica al dolor físico. El sistema agitaba ambiciones como las de Grace. Para una joven con perspectivas limitadas, la jerarquía de las SS ofrecía salario, vivienda, estatus y un camino claro hacia el ascenso. El ascenso estaba directamente ligado a la disposición de ser cruel, de no mostrar empatía, de tratar a los seres humanos como desechables. Grace aprovechó ese incentivo. Su rápido ascenso fue producto de su propia capacidad para ser despiadada. El desempeño se medía en terror. Lo que la distinguía no era solo el rango, sino los instrumentos y métodos específicos que elegía para imponer su dominio. Esas elecciones convirtieron la autoridad en una forma característica de miedo y sentaron las bases para la manera en que ella la operacionalizó. Irma Grese amplificó su brutalidad mediante una selección deliberada y personalizada de instrumentos. Mientras a los guardias se les entregaba equipo estándar, ella elegía herramientas que maximizaban el impacto psicológico y el sufrimiento físico. Su uso de un látigo de celofán se volvió particularmente infame. No se trataba de una simple correa de cuero. Producía un dolor más agudo, abriendo cortes profundos y ardientes. En ocasiones, las heridas no eran visibles de inmediato, lo que le otorgaba cierto grado de negación plausible. Podía agredir a un prisionero, dejarlo en agonía, y aún así las marcas podrían no ser evidentes al principio. Esa ambigüedad intensificaba el miedo. Las víctimas sabían lo que ella había hecho. Otros, incluidos algunos supervisores, podían fingir que no lo sabían. Su segunda arma principal era el uso de perros de ataque entrenados. Mantenía 1 o 2 perros enormes, a menudo pastores alemanes, a los que ordenaba atacar salvajemente a los prisioneros. La presencia de estos animales creaba una atmósfera constante de amenaza, aunque de bajo nivel, en los lugares de trabajo y barracones. Los prisioneros sabían que una sola palabra de Gracie podía desatar un ataque brutal. Durante las marchas de trabajo, quienes tropezaban o no podían seguir el ritmo se arriesgaban a ser atacados. Estos ataques no eran simplemente agresiones físicas, servían como señales públicas de dominación, reduciendo a los seres humanos a presas y dejando claro que la misericordia no tenía cabida en la jerarquía. Estas herramientas eran extensiones de su método de control. No estaban estipuladas por los reglamentos de las SS, sino que reflejaban su particular forma de sadismo. El látigo de celofán y los perros de ataque se convirtieron en su sello distintivo. La personalización era fundamental para su efecto. Esto hacía que la violencia se sintiera impredecible y dependiente de su estado de ánimo, en lugar de ser una aplicación impersonal de normas escritas. Dentro del sistema nazi, tal iniciativa no era desalentada. La creatividad para infligir dolor podía interpretarse como celo, y el celo se traducía en autoridad. La lógica del régimen encontraba eficiencia en esta descentralización del terror. Al permitir que guardias como Greaser desarrollaran sus propios métodos, el sistema extraía el máximo miedo con recursos mínimos. Un dios capaz de inventar un castigo distintivo se convertía en un instrumento de control más eficaz. La guerra psicológica se propagaba de manera horizontal. Cada supervisor añadía una capa única de temor, asegurando que no hubiera rutina segura ni un camino predecible a lo largo del día.
En la práctica, Greaser utilizaba el látigo para golpizas repentinas y públicas en el rostro y el cuerpo, a menudo por razones triviales o por ninguna en absoluto. Con los perros, les ordenaba que se aferraran a los brazos o piernas y arrastraran a las víctimas al suelo. Los sobrevivientes describían el temor de trabajar bajo su mirada, sabiendo que un gesto, una mirada o un paso en falso podían desencadenar un ataque. Sus herramientas no eran simplemente instrumentos de dolor. Eran instrumentos calculados, diseñados para quebrar el espíritu, haciendo que la resistencia pareciera inútil y la obediencia no ofreciera protección alguna. También existía otro tipo de terror en los campos, menos teatral, más administrativo y no menos letal. Joseph Kramer encarna ese modelo, un oficial de carrera de las SS cuyo título se convirtió en una marca de terror, la Bestia de Belsen. El legado de Joseph Kramer está ligado a su mando de dos de los campos más infames del sistema nazi. Su trayectoria profesional revela una faceta diferente de la administración de los campos, distinta a la personalizada, sadismo de un Amon Goeth. Kramer era un burócrata de la muerte. Antes de su destino en Bergen-Belsen en diciembre de 1944, había servido como comandante de Auschwitz-Birkenau, ascendido a Hauptsturmführer, capitán. Ocupó ese cargo desde el 8 de mayo de 1944 hasta el 25 de noviembre de 1944. Fue un ascenso significativo que lo colocó al mando del centro de exterminio más eficiente del imperio nazi. Su reputación se basaba en una fría eficiencia administrativa. En Auschwitz-Birkenau, Kramer era conocido por la gestión meticulosa de las funciones más horribles del campo. Supervisaba la selección en las rampas del ferrocarril, donde los recién llegados eran divididos instantáneamente entre quienes eran considerados aptos para el trabajo y quienes eran condenados a la muerte inmediata en las cámaras de gas. Supervisaba la logística de las ejecuciones y la posterior disposición de los cuerpos. Su enfoque se caracterizaba por una competencia profesional desapegada. No se le describía como alguien que obtuviera placer personal del sufrimiento que administraba. Trataba el asesinato en masa como un problema operativo que debía gestionarse con precisión. Su traslado a Bergen-Belsen en diciembre de 1944 presentó un tipo diferente de horror. Bergen-Belsen no era oficialmente un campo de exterminio con cámaras de gas, sino que estaba designado como un campo de recepción e intercambio. Para cuando Kramer asumió el mando, se había convertido en un vertedero para miles de prisioneros evacuados de los campos de primera línea a medida que el Reich colapsaba. Las condiciones se deterioraron de manera catastrófica. El hacinamiento era extremo. Los suministros de comida, agua y medicinas eran prácticamente inexistentes. Kramer presidió este colapso con la misma mentalidad burocrática que había aplicado en Auschwitz. Su actitud en Belsen fue de una profunda indiferencia. Si bien no torturaba activamente a los prisioneros por placer, no tomó medidas significativas para aliviar su sufrimiento. Administraba el campo mientras una epidemia de tifus arrasaba y los prisioneros morían por miles a causa del hambre y las enfermedades. Su crimen fue tanto de omisión como de comisión. Vio los montones de cadáveres y a los vivos demacrados y continuó con sus rutinas. El sistema premiaba al hombre que obedecía a órdenes sin cuestionarlas, que veía la vida humana como una variable logística. Por eso, Joseph Kramer llegó a ser conocido como la Bestia de Belsen. El horror que representaba no era el sadismo ardiente de un demente, sino la escalofriante banalidad del mal burocrático. Era un hombre de familia y un arribista que encontró su ascenso gestionando el exterminio como un flujo de trabajo. Esa normalidad es lo que hace que sus acciones sean tan inquietantes. La maquinaria necesitaba tanto a gerentes como a verdugos, personas capaces de mantener las selecciones, los transportes y las cuotas en horario. Y eso nos lleva a la figura que convirtió esas selecciones en un procedimiento clínico y cotidiano.
El mandato de Maria Mandel revela cómo la autoridad individual podía convertir el exterminio en una rutina regida por rituales y papeleo. Maria Mandel, cuyo apellido a menudo aparece sin la E final en muchos registros, fue Oberaufseherin, la supervisora principal de mujeres en Auschwitz-Birkenau, y ejerció ese poder con una precisión practicada. El papel de Maria Mandel dentro del complejo de Auschwitz-Birkenau ilustra la búsqueda implacable del sistema por una eficiencia clínica en el proceso de exterminio. Como Oberaufseherin, ostentaba uno de los rangos más altos a los que podía aspirar una guardiana, lo que la colocaba al mando directo de la población femenina prisionera. Había ocupado cargos en otros campos antes de llegar a Auschwitz, donde fue nombrada comandante femenina del campo de mujeres. Sus responsabilidades eran vastas, pero su función más significativa era la participación directa en las selecciones. En las rampas del ferrocarril y dentro del campo, tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de miles de personas. Tomaba sus decisiones con una precisión desapegada, casi administrativa. Evaluaba la condición física de las recién llegadas y de las prisioneras existentes con una mirada rápida y experimentada. Una cojera, una tos o parecer demasiado frágil podían ser suficientes para que ella señalara hacia la fila que conducía a las cámaras de gas. El proceso despojaba a los seres humanos de su individualidad, reduciéndolos a una impresión fugaz de aptitud para el trabajo. A este horror, Mandel añadió una capa psicológica de crueldad única. En octubre de 1942 fue trasladada a Auschwitz y, bajo su autoridad, estableció la Orquesta de Mujeres de Auschwitz. Esto no era un enriquecimiento cultural. La orquesta, compuesta por músicos prisioneros, era obligada a tocar durante los recuentos mientras las cuadrillas de trabajo marchaban, durante las selecciones, los transportes e incluso las ejecuciones. El sonido de marchas o melodías clásicas proporcionaba una banda sonora grotesca al trauma de familias separadas y víctimas enviadas a la muerte. La práctica amplificaba el sufrimiento, creando una disonancia chocante entre la apariencia de orden y la realidad de un asesinato industrializado. Fue un acto calculado de tormento psicológico, diseñado para desorientar y quebrar el espíritu humano. La trayectoria profesional de Mandel demuestra cómo las SS identificaban y promovían a individuos por su capacidad de llevar a cabo tales tareas con una eficiencia constante. Ella comenzó en Lichtenberg y Ravensbrück antes de ser transferida a Auschwitz en octubre de 1942. El ascenso a un puesto de alto rango en el corazón del genocidio siguió a su demostrada eficacia. Soportaba la inmensa presión psicológica de las selecciones sin mostrar angustia visible. Ese desapego emocional era un recurso muy valorado. El sistema fomentaba ambiciones como la suya al colocar a personal seleccionado en posiciones donde podían decidir continuamente el destino de las personas, resolviendo así una necesidad operativa. La exterminación requería personal capaz de realizar tareas horribles de manera constante, día tras día. Su enfoque iba más allá de los gestos en la rampa, mantenía el orden, gestionaba el flujo de prisioneros y se aseguraba de que el procedimiento se realizara según lo previsto. Las personas eran procesadas como componentes en una línea de ensamblaje, con Mandel actuando como una especie de inspectora, separando a aquellos temporalmente utilizables. Para aquellos marcados para la destrucción inmediata, la maquinaria era implacable. Desde esa lógica de inspección y rendimiento, otra figura llevó el modelo aún más lejos del sadismo visible y lo acercó a la optimización del asesinato como un flujo de trabajo técnico. La carrera de Franz Stangl representa la máxima perversión de la competencia profesional. Su función no era infligir brutalidad personal, sino perfeccionar la mecánica de la exterminación. Como comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, supervisó el asesinato de cientos de miles de personas. Su enfoque era implacablemente logístico. Stangl era un ingeniero de la muerte, obsesionado con optimizar el proceso de asesinato para lograr la máxima eficiencia. A menudo describía a las víctimas como carga,
una reveladora muestra de su mentalidad industrial. Este enfoque se perfeccionó durante su participación anterior en el programa de eutanasia T4, donde adquirió experiencia en la gestión administrativa del asesinato sistemático. En Treblinka, Stangl introdujo una serie de cambios fríamente prácticos diseñados para acelerar la maquinaria del asesinato. Supervisó la construcción de cámaras de gas más grandes y eficientes para aumentar la capacidad. Agilizó el traslado desde las rampas de llegada hasta las cámaras de gas, reduciendo los cuellos de botella que causaban retrasos. Impuso una programación más estricta y mejoró los métodos para deshacerse de la enorme cantidad de cadáveres, un desafío logístico central. Cada aspecto del funcionamiento del campo era analizado en busca de posibles mejoras. Su objetivo era un sistema fluido, similar a una fábrica, donde la transición de la llegada a la muerte fuera rápida y ordenada. Se enorgullecía de dirigir un campo bien gestionado, un concepto que se volvía monstruoso por su propósito. La imagen pública de Stangl reflejaba esta eficiencia aséptica. Prisioneros y personal notaban su distintivo uniforme de lino blanco, un detalle que le valió el apodo de la Muerte Blanca. El uniforme era impecable, pulcro y en total contraste con el horror que él dirigía. El contraste reforzó su identidad como manager, no como un sádico motivado por el espectáculo. Supervisó procesos, midió resultados y trató el asesinato como un flujo de trabajo. Stangl no era un extravagante, era un manager. La operación Reinhardt requería individuos que pudieran resolver los problemas prácticos de matar a escala industrial. Se necesitaban hombres que pudieran tratar la aniquilación como una serie de problemas de ingeniería y administración. Las habilidades de Stangl en organización y logística eran precisamente lo que el sistema valoraba. Su ascenso fue resultado directo de una eficiencia demostrable en esta tarea horrenda. En entrevistas realizadas después de la guerra con Gita Sereni, Stangl mostró un desapego escalofriante. Dijo: «Mi conciencia está tranquila respecto a lo que hice yo mismo, pero estuve allí, así que sí, en realidad, comparto la culpa, porque mi culpa, solo ahora en estas conversaciones, ahora que he hablado de todo esto por primera vez». Las palabras revelan a un hombre que compartimentó sus acciones de manera extraordinaria, reconociendo su presencia mientras insistía en tener la conciencia tranquila respecto a su papel personal. Murió de insuficiencia cardíaca 6 meses después de recibir una condena a cadena perpetua. Stangl demuestra cómo la maquinaria necesitaba tanto gerentes como verdugos, y cómo la eficiencia en sí misma se convirtió en una métrica de éxito. El sistema tomó el orgullo profesional y lo redirigió hacia la aniquilación, convirtiendo la competencia técnica en un camino hacia el progreso. Los criterios de ascenso del sistema revelaban que el sadismo no solo era tolerado, sino que era un rasgo profesional valorado. El funcionamiento eficiente de los campos de concentración y exterminio dependía de guardias capaces de deshumanizar a las víctimas y administrar violencia sin cuestionamientos. La maquinaria burocrática necesitaba engranajes confiables y los identificaba por su dureza demostrada. Esto creó un ciclo autoperpetuante. El sistema promovía a los más brutales, quienes a su vez imponían un estándar de violencia extrema a quienes estaban bajo su mando. ¿Cómo recompensaba y promovía el sistema nazi a los guardias que demostraban una crueldad excepcional? Incorporó el sadismo en su propia definición de mérito. El éxito profesional dentro de la jerarquía de las SS se volvió inextricablemente ligado a la disposición de cometer actos de terror. Esta alineación de la ambición personal con la violencia institucionalizada aseguró un suministro constante de individuos dispuestos a operar la maquinaria del Holocausto, convirtiendo la corrupción moral en una ventaja profesional. La búsqueda de poder dentro de esta estructura exigía el abandono de la humanidad. Mientras el Reich colapsaba, una infraestructura paralela se movía en las sombras. Fugas tras la guerra, las Ratlines. El colapso del Tercer Reich no significó el final para muchos perpetradores. En el caótico periodo posterior a la guerra, un número significativo de guardias de las SS y personal de los campos intentó evadir la justicia a través de redes clandestinas de escape conocidas como Ratlines. Estas rutas, que
que a menudo operaban con una eficiencia sorprendente, ofrecían un camino hacia el anonimato y la libertad en países lejanos, principalmente en Sudamérica. Su existencia señalaba un esfuerzo deliberado por proteger a criminales de guerra de los tribunales aliados y de la naciente ley internacional. La logística era precisa. Documentos de identidad falsos, a menudo papeles de viaje de la Cruz Roja obtenidos mediante engaño o intermediarios simpatizantes, proporcionaban nuevas identidades. El viaje se realizaba a través de corredores seguros, frecuentemente pasando por Italia o España. Elementos dentro de la Iglesia Católica, especialmente el obispo católico romano austriaco Alois Udal en Roma, desempeñaron un papel documentado en la facilitación de estos pasajes. Udal ayudó a los fugitivos con refugio, fondos y documentos cruciales, facilitando que eludieran los controles fronterizos y abordaran barcos con destino a Oriente Medio o América. La agilidad y el sigilo de estas operaciones complicaron aún más la ya inmensa tarea que enfrentaban los investigadores aliados. Franz Stangl, excomandante de Sobibor y Treblinka, fue uno de los beneficiarios más destacados. Detenido por las fuerzas estadounidenses en 1945, más tarde escapó de la custodia y en mayo de 1948 utilizó una Ratline para llegar a Siria. Con ayuda continua, luego se trasladó a Brasil en 1951. En Brasil, vivió bajo su nombre real y consiguió trabajo estable en la planta de Volkswagen do Brasil, en São Bernardo do Campo. Su huida demostró tanto la profundidad de las redes de apoyo como su alcance a través de los continentes. Un hombre directamente responsable de la muerte de cientos de miles, reconstruyó una vida aparentemente ordinaria, lejos de cualquier tribunal. Su caso no fue único. Numerosos guardias de bajo rango y funcionarios de las SS siguieron caminos similares, desapareciendo en nuevas sociedades a lo largo de Sudamérica y Oriente Medio. Las ratlines resolvían un problema inmediato para los fugitivos: la supervivencia y la evasión. Ofrecían la oportunidad de evitar la ejecución o el encarcelamiento, de borrar el pasado con nuevos papeles y nuevas direcciones. El costo recayó sobre la justicia. La dispersión a través de las fronteras retrasó la rendición de cuentas durante décadas. Los investigadores internacionales se enfrentaron a registros fragmentados, identidades disputadas y comunidades poco dispuestas a cooperar. Para los sobrevivientes, saber que sus verdugos vivían en libertad profundizaba la carga de la memoria. La naturaleza no resuelta de estas fugas dejó una cicatriz duradera en el ajuste de cuentas de la posguerra y expuso la durabilidad de redes que persistieron mucho después de 1945. Aún así, la persecución no se detuvo. Estados, tribunales y fiscales reunieron casos a partir de testimonios, listas de transporte y los pocos documentos que sobrevivieron. La siguiente fase pondría a prueba si la ley podía cruzar años y océanos para enfrentar los crímenes. Los tribunales asumieron la tarea en entornos públicos y formales. La búsqueda de justicia, juicios por crímenes de guerra. La búsqueda de justicia por los crímenes del Holocausto comenzó casi inmediatamente después del final de la guerra, con tribunales internacionales y cortes nacionales que buscaban responsabilizar a los perpetradores. La magnitud de la tarea era inmensa. Juicios como el de Belsen en Lüneburg y los procesos en Polonia tenían como objetivo enjuiciar al personal de los campos, basándose principalmente en los desgarradores testimonios de los sobrevivientes. Estos procesos no se trataban únicamente de castigo. Establecieron un registro público oficial de las atrocidades. Sacaron a la luz en los tribunales la naturaleza sistemática del genocidio nazi, que hasta entonces había permanecido en las sombras de los campos. Sin embargo, este ajuste de cuentas legal se enfrentó a profundos desafíos desde el principio. La evidencia a menudo estaba fragmentada, dispersa por todo un continente devastado por la guerra. La naturaleza caótica del sistema de campos, la destrucción de documentos por parte de las SS en retirada y la enorme cantidad de víctimas y perpetradores crearon un laberinto para los investigadores. El desafío más complejo fue la disputa sobre las identidades. El caso de John Demjanjuk se convirtió en una ilustración contundente.
Inicialmente identificado como el brutal guardia conocido como Iván el Terrible en Treblinka, su extradición y juicio en Israel estuvieron marcados por testimonios contradictorios de sobrevivientes y la falta de pruebas concluyentes. Fue condenado y sentenciado a muerte, pero la Corte Suprema de Israel posteriormente anuló el veredicto debido a dudas razonables, lo que subraya la enorme dificultad de alcanzar la certeza décadas después. Para algunos, la justicia avanzó rápidamente. Amon Göth, el comandante de Płaszów, fue capturado por las fuerzas estadounidenses en 1945 y juzgado ante el Tribunal Supremo Nacional de Polonia en Cracovia. El caso se basó en gran medida en los testimonios de sobrevivientes que detallaban sus disparos arbitrarios y extrema crueldad. Declarado culpable de asesinato en masa, fue ejecutado en la horca el 13 de septiembre de 1946 en la prisión de Montelupich, en Cracovia. Su destino demostró que, cuando los crímenes estaban abundantemente documentados, la retribución podía ser inmediata. Irma Gris enfrentó juicio en el proceso de Belsen. Con tan solo 22 años, su juventud contrastaba de manera impactante con la brutalidad de sus acciones en Auschwitz y Bergen-Belsen. El tribunal escuchó pruebas detalladas sobre su uso de un látigo y perros de ataque, así como su papel en las elecciones. Fue condenada y, junto con Joseph Kramer y otros, ejecutada en la horca en diciembre de 1945. Gresse fue la criminal de guerra más joven ejecutada bajo la autoridad británica en el siglo XX. Kramer, juzgado junto a ella, tuvo el mismo destino por su papel como comandante. A pesar de las limitaciones, estos juicios impulsaron la conciencia pública. El testimonio obligó al mundo a enfrentar la mecánica del Holocausto. Satisfacieron una necesidad urgente de justicia simbólica, proporcionaron una medida de cierre y articularon una condena colectiva fundamentada en la ley. También expusieron los límites del alcance de cualquier tribunal al enfrentar crímenes de tal magnitud. En este contexto, los límites de la reparación legal se volvieron evidentes. Los límites de la rendición de cuentas. A pesar de los juicios públicos y las ejecuciones, la búsqueda de justicia por los crímenes del Holocausto enfrentó duras restricciones. La enorme cantidad de personas involucradas en las SS y sus organizaciones asociadas, en particular la vasta red de las SS Totenkopf-Verbände responsables de los campos, hizo que una persecución judicial exhaustiva fuera casi imposible. En el caos de la Europa de posguerra, innumerables guardias lograron evadir la detección. Se deshicieron de los uniformes, adoptaron nuevas identidades y se mezclaron de nuevo en la sociedad civil. Por cada Amon Göth o Irma Gresse que enfrentó un tribunal, muchos más regresaron a vidas ordinarias, sus crímenes desconocidos para vecinos y colegas. El propio proceso legal estaba plagado de obstáculos que dificultaban la rendición de cuentas. El caso de John Demjanjuk ilustra la dificultad de atribuir responsabilidades. Extraditado a Israel y juzgado como el guardia Iván el Terrible de Treblinka, fue condenado y sentenciado a muerte, pero la Corte Suprema de Israel anuló el veredicto por falta de certeza. El testimonio de los sobrevivientes, aunque creíble y valiente, no pudo cumplir con el estándar de prueba requerido. Más tarde, nuevos registros que salieron a la luz lo vincularon con el servicio en Sobibor, lo que llevó a una condena en Alemania. El desarrollo del caso expuso un problema fundamental. Se había destruido o dispersado tanta evidencia que la ley tenía dificultades para asociar nombres, roles y crímenes con la precisión requerida. Incluso cuando los perpetradores eran identificados y juzgados, los resultados no siempre eran proporcionales a sus actos. En Alemania Occidental, durante las décadas de 1950 y 1960, los tribunales en ocasiones dictaron sentencias indulgentes. Una renuencia más amplia a enfrentar el pasado reciente influyó en la cultura legal. La defensa de Befehlsnotstand, coacción, era aceptada con demasiada facilidad, permitiendo que los acusados alegaran que solo seguían órdenes bajo amenaza. Este entorno significó que muchos de los que participaron en la maquinaria del genocidio recibieran castigos mínimos, si es que recibían alguno, a pesar de la extensa documentación sobre la crueldad sistemática. Para los sobrevivientes,
La dificultad de alcanzar la justicia profundizó la herida. Saber que sus verdugos vivían en libertad, con sus crímenes sin ser reconocidos, agravaba el trauma de la pérdida. No resolvió nada para quienes habían soportado los campos y luego se enfrentaron a un mundo incapaz o poco dispuesto a responsabilizar a todos los perpetradores. Las imperfecciones y limitaciones del sistema de justicia de posguerra significaron que la rendición de cuentas total rara vez fuera alcanzable. La brecha entre el ideal de la ley y la realidad de su aplicación dejó un legado de asuntos pendientes que aún moldea la memoria histórica. Sin embargo, la ausencia en un tribunal no borró lo que sucedió. El testimonio más duradero provino de quienes vieron y sufrieron, cuyas palabras preservaron lo que los archivos no pudieron. Sus relatos llevaban un peso que los tribunales no siempre podían soportar, y hacían descender la maquinaria del asesinato al nivel de un solo rostro, un solo día, una sola orden. Las acusaciones más conmovedoras y definitivas contra los guardias de los campos no provienen de documentos legales, sino de los testimonios de quienes soportaron su terror. Estos relatos documentan la realidad cotidiana de la vida bajo el poder absoluto de figuras como Amon Gut e Irma Grese. El lenguaje burocrático de la administración de los campos, con su discurso sobre listas de transporte y detalles de trabajo, contrasta de manera marcada con el sufrimiento humano crudo registrado por los sobrevivientes. Donde los registros oficiales pueden anotar una muerte, la memoria de un sobreviviente capta el temor específico al balcón de Hot o el sonido distintivo del látigo de Grese. Estas historias anclan las inmensas estadísticas del Holocausto en la experiencia personal e íntima del miedo. El impacto psicológico de esta violencia arbitraria no terminó con la liberación. El trauma infligido por los guardias persistió, moldeando la vida entera de los sobrevivientes. Muchos sufrieron heridas psicológicas a largo plazo, pesadillas, hipervigilancia, culpa del sobreviviente e incapacidad para confiar en instituciones que alguna vez prometieron orden. La deshumanización sistemática y la amenaza constante de muerte repentina dejaron huellas profundas que duraron décadas. Para muchos, los recuerdos de la crueldad casual de un comandante o el método específico de tortura de un guardia permanecieron tan vívidos años después como el día en que ocurrieron. El terror no se limitó a los límites del campo, lo siguió en sus nuevas vidas, una sombra permanente proyectada por sus verdugos. La resiliencia necesaria para sobrevivir a semejante prueba y luego reconstruir una vida es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir. Estas voces de los sobrevivientes cumplen una función fundamental para el registro histórico. Aportan pruebas irreemplazables que ningún documento archivado puede replicar. El testimonio de Kitty Hart, una sobreviviente tanto de Auschwitz-Birkenau como de Bergen-Belsen, ilustra esto de manera contundente. Al llegar a Belsen y reconocer los rostros familiares de sus captores, recordó: la vieja pandilla, Kramer, Grese y el resto de ellos, debieron de haber sido enviados allí desde Auschwitz. Sabíamos qué esperar de semejantes criaturas. Esta declaración hace más que confirmar un traslado de personal. Comunica la escalofriante continuidad de la brutalidad, el profundo terror de saber que los mismos individuos que perfeccionaron la crueldad en un campo ahora estaban al mando de otro. Su relato personaliza la maquinaria, dándole un rostro y un nombre. Al compartir sus experiencias, los sobrevivientes agitaron la conciencia de la posguerra, obligaron al mundo a enfrentar la realidad humana detrás de las cifras. 6 millones es una estadística. La historia de un solo individuo escondiéndose del rifle de un comandante es una tragedia humana. Estas narrativas resuelven el problema de la abstracción histórica. Aseguran que las acciones de los guardias se entiendan no como un mal abstracto, sino como actos específicos y deliberados infligidos a personas reales. Las historias de los sobrevivientes son la salvaguarda definitiva contra el olvido. De esos testimonios surge un mandato claro sobre cómo debemos terminar esta historia. La transformación de personas comunes en agentes del terror fue un resultado deliberado y diseñado por el sistema nazi. Comprender este mecanismo, desde el reclutamiento sistemático hasta las recompensas burocráticas por la crueldad, sigue siendo esencial para la prevención. La escala industrial es contundente.
Aproximadamente 1.300.000 personas pasaron por Auschwitz. Alrededor de 1.100.000 fueron asesinadas, en su mayoría judíos y prisioneros de guerra soviéticos. Las cifras exponen la terrible eficiencia de un proceso diseñado para fabricar monstruos. Si esta exploración de la historia te ha impactado, suscríbete para más análisis en profundidad sobre la Segunda Guerra Mundial. Tu participación ayuda a preservar estas historias cruciales. Las lecciones del pasado siguen siendo vitales para navegar el presente. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de manera diferente, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirse no es solo un clic. Es una forma de apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si crees que estas historias importan, haz clic en el botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos cada uno y nos encanta conocer tus opiniones. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.